Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar la segunda parte de la ciencia geográfica. La semana anterior estuvimos hablando respecto del objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, y hemos recordado muy bien, pues, ¿no?, cuál es su importancia, ¿no?, y que también esta va cambiando con el paso del tiempo según las necesidades de las sociedades, ¿no es verdad? También hablamos respecto de los elementos del espacio geográfico, indicando pues que dentro de ellos podemos encontrar a los hechos geográficos, a los fenómenos geográficos y también a los agentes geográficos. Nos vamos a centrar a partir de aquí en adelante en hablar respecto de lo que vendría a ser los principios de la geografía. Sabemos que la geografía es una ciencia social, ¿no es verdad? Y como toda ciencia, pues, tiene sus métodos, sus técnicas para llevar a cabo el proceso de investigación. Justamente los principios geográficos vendrían a ser parte de esos métodos o de esas normas que rigen el estudio y el accionar de la ciencia geografía, ¿ya? Estos principios, ¿qué es lo que van a permitir? Que se lleve a cabo una investigación eficiente acerca de los hechos y los fenómenos geográficos, ¿correcto? Entendiendo por hechos todas las obras que vamos a encontrar, ¿no?, en el espacio geográfico, tanto obras de la naturaleza como obras del ser humano, ¿no? Y fenómeno geográfico hace referencia a los eventos, ¿no?, que se pueden producir por acción de la naturaleza, ¿no? Dentro de los fenómenos geográficos podríamos hablar de movimientos sísmicos, de actividad volcánica, ¿no?, de pues fenómenos climatológicos, etcétera, ¿ya? Entonces, veamos por aquí cuáles son esos principios, ¿ya? Miren, dentro de los principios vamos a encontrar primero al principio de localización, o también llamado principio de extensión, ¿ya? Luego vamos a tener el principio de causalidad, llamado también de explicación. Tenemos también al principio de relación o conexión, al principio de actividad o evolución y al principio de comparación o generalidad. ¿En qué consiste cada uno de estos principios? Bueno, por aquí lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que el principio de localización, ¿ya? En primer lugar, va a ser planteado por el geógrafo alemán Federico Ratzel a finales del siglo XIX. O sea, imaginen ustedes, hace más de 100 años atrás. ¿Qué era lo que él planteaba? Que era importante ubicar en forma exacta a los hechos y a los fenómenos geográficos, ¿ya? ¿Qué era lo que se tenía que tomar en cuenta, ¿no?, en ese proceso de ubicación? Pues tenía que establecerse su longitud, su latitud, la superficie, ¿no?, de ese, por ejemplo, espacio geográfico, la altitud y también los límites, ¿ya? Este principio es muy importante, muchachos. Es más, es considerado como uno de los más importantes. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no podemos determinar la localización, ¿no?, de un hecho o fenómeno geográfico, entonces no podríamos conocer muchas cosas respecto de él, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿no? Podríamos hablar de los climas del Perú, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, decimos que la selva de nuestro país es, una región que tiene un clima de carácter cálido, tropical, húmedo y lluvioso, habría que preguntarnos, ¿no?, ¿por qué presenta ese tipo de clima? Y la respuesta sería, pues, que es debido a su ubicación geográfica, debido a que el Perú está ubicado en la región tropical o tórrida del planeta. Es decir, está entre lo que es el ecuador terrestre y el trópico de Capricornio. Esa zona del planeta es una de las más cálidas que vamos a encontrar. Entonces, debido a la ubicación geográfica, nosotros podemos señalar, pues, que el Perú presenta, dentro de sus características climáticas variadas, presenta el clima cálido tropical que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, al nosotros, por ejemplo, establecer la ubicación del Perú, ¿no?, ubicado a 0 grados, 1 minuto, 48 segundos de latitud sur, ¿no?, estamos ahí, miren, estableciendo el uso del principio de localización, ¿no? Y sobre la base de esa localización, yo puedo entender, ¿no?, a qué razón o a qué causa se debe, pues, la característica climática mencionada, ¿ya?
Otro ejemplo que también es muy importante que yo podría mencionar sería pues este mismo, ¿no? Vamos a ubicar al río Amazonas. A ver, ¿por qué es importante el río Amazonas, chicos? A ver, recordemos. ¿Cuál es la importancia del río Amazonas? A ver si me escriben. Ya yo los voy leyendo. El río Amazonas será importante porque es el río de mayor longitud del planeta. ¿No es así? El río Amazonas es el río más largo del planeta, ¿correcto? Y no solo es el más largo, sino es el río que forma la cuenca hidrográfica más grande del planeta. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es todo aquel territorio que va a ser drenado, ¿ya? O sea, que va a ser regado, digamos, por un río principal y los ríos secundarios, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, en el gráfico que nosotros tenemos, encontramos pues la representación de la cuenca del Amazonas. Fíjense ustedes, ¿no? Que el río más grueso representado en el gráfico, por supuesto, correspondería al río Amazonas. Y los otros ríos, ¿no? Más delgaditos, ¿no? Representados así en el gráfico, ¿no? Que corresponden a Perú, Ecuador, a Colombia, etcétera. ¿Ya? Estos serían los ríos secundarios del Amazonas. Todos estos ríos que tú observas alimentan con sus aguas al Gran Amazonas. Por eso es el más largo, es el más caudaloso, ¿no es verdad? Y forma, como te dije hace un rato, la cuenca hidrográfica más grande del planeta, ¿ya? Pero vamos a utilizar el principio de localización, ¿ya? Y vamos a ubicar al río Amazonas. Diríamos, pues, en primer lugar, que este río se encuentra en el continente sudamericano, ¿no es verdad? Que sus orígenes más remotos están en el Nevado de Mismi, que se encuentra en el departamento de Arequipa, ¿no? Aquí en Perú, a 5.597 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que está, miren, aquí están sus coordenadas también, miren, las coordenadas del río Amazonas, ¿no? En sus orígenes, 15 grados, ¿no? Salen por acá, 15 grados, 31 minutos, 31 segundos de latitud sur, ¿ya? O sea, está a 15 grados de latitud sur de lo que sería la línea ecuatorial y 71 grados, 41 minutos, 27 segundos, esto sería de longitud occidental, ¿ya? Aquí tendría que haber una pequeña corrección, ¿correcto? Aquí tendría que estar la letra O representando, o en todo caso la W, ¿ya? Representando al occidente, ¿ya? Al hemisferio occidental del planeta. Entonces, ahí estamos haciendo uso, miren, del principio de localización. Hemos establecido sus coordenadas, ¿no? El principio de localización dice, tienes que establecer la latitud, la longitud, la superficie, etcétera, ¿no? Dice que si nace en Perú, su desembocadura se encuentra en la costa brasileña, ¿no? Desemboca en el Océano Atlántico, ¿no es así? Y ahí también nos dan sus coordenadas. Y nos indican, pues, que la extensión de este río es de 7 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hacemos referencia al principio de localización. Pregunta, según observas tú el mapa, ¿cuántos países forman parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas, muchachos? A ver, ¿por qué territorios sudamericanos vamos a encontrar ríos que integran a la cuenca del Amazonas? A ver, fíjense la cantidad. Miren, aquí tenemos uno. Perú, ¿no? De donde nace. Ecuador, dos, ¿no? Colombia, fíjense. ¿Qué más? Miren, Venezuela también, ¿ya? Aquí tenemos cuatro, ¿no? ¿Qué más? Brasil, por supuesto, 5, Bolivia 6, ¿no? Y también los sectores correspondientes, por ejemplo, a lo que vendría a ser la región de Guyana, ¿ya? Guyana francesa, por ejemplo. Ya también estaría integrando a lo que sería, pues, lo que nosotros conocemos como la cuenca del Amazonas, ¿ya? Entonces, 7 estados de la región sudamericana estarían integrando la gran cuenca del Amazonas, ¿ya? Entonces ahí tenemos el principio de localización, ¿correcto? Segundo principio, ahora vamos a revisar el segundo principio. El segundo principio es el principio de causalidad, ¿correcto? Este principio va a ser propuesto por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, ¿ya? También a finales del siglo XIX. Miren, ¿en qué consiste este principio? Consiste en determinar la razón o el porqué, dice, de la ocurrencia de los hechos o fenómenos geográficos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que buscar las causas, ¿ya? De lo que
habría de generar pues un hecho o fenómeno geográfico. ¿Ya? Con este principio, con el principio de causalidad, la geografía es que va a adquirir el carácter de ciencia. ¿Por qué razón? Porque no solamente va a describir, no solamente va a decir está ubicado en tal lugar, tiene esta dimensión, se extiende de tal a cual, ¿no es verdad? Sino busca las causas y las consecuencias de los hechos o fenómenos geográficos que puedan ocurrir dentro de ese espacio geográfico, ¿ya? Entonces, dentro de este principio, un ejemplo quizás que nosotros podríamos, ¿no? Mencionar sería este de acá, ¿no? Fíjense en esta imagen impresionante. Aquí nosotros estamos viendo el desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda qué nombre recibe este desplazamiento de placas tectónicas? ¿Alguno de ustedes recuerda? Eso lo vimos ¿no? en los años anteriores, ¿no? Bueno, el desplazamiento que yo estoy viendo aquí en la imagen, ¿ya? Este desplazamiento se conoce como subducción, ¿ya? La subducción de placas, ¿ya? Ustedes recordarán que en la superficie terrestre vamos a encontrar placas denominadas placas tectónicas, ¿no? Vamos a encontrar placas continentales, placas oceánicas y también placas mixtas, ¿ya? Placas continentales como por ejemplo, ¿cuál? La placa sudamericana. Placas oceánicas como ¿cuál? La placa de Nazca. Profesora, ¿cómo es eso de placas? Bueno, las placas son estructuras rocosas sobre la cual descansan, ¿no? Los continentes como también descansa el fondo marino. ¿Ya? Y estas placas, chicos, según la teoría tectónica de placas, estas placas están en movimiento. Se mueven. Algunas se separan, ¿de verdad? Otras chocan, otras rozan, ¿ya? Ahora, lo que yo estoy viendo aquí es un choque, pero sucede que, fíjense bien, una placa se mete debajo de la otra. ¿De verdad? La placa más grande se mete debajo de la placa más pequeña. ¿Correcto? Y a eso se le conoce con el nombre de subducción. ¿Ya? Así se le va a llamar. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Sería la pregunta. ¿Mm? A ver, muchachos, ustedes, ¿no? Que están ya en un ciclo avanzado. Díganme, ¿por qué ocurre el desplazamiento de las placas tectónicas? ¿Verdad? A ver, ¿alguien? Para liberar la energía interior de la Tierra. Ya, muy bien. Pero la pregunta era, ¿por qué ocurre? No qué finalidad cumple, sino ¿por qué ocurre? ¿No? Aquí está. ¿Saben lo que pasa? Que la explicación respecto del desplazamiento de las placas tiene que ver, muchachos, con el hecho de que debajo de las placas, ¿ya? O sea, en lo que nosotros conocemos como un manto, se producen unas corrientes llamadas corrientes convectivas o corrientes de convección, no sé si tú lo recuerdas, ¿ya? Estas corrientes se desplazan en forma arremolinada. Profesora, ¿pero qué se desplaza? El material que forma parte del manto superior, ¿ya? Ese material está en estado viscoso, en estado incandescente, es roca, pero en estado incandescente, ¿no? Y esta se está moviendo, se mueve, ¿no? Como si fuese una, digamos, una lavadora o una licuadora, se mueve así. Entonces, como se mueve, ¿ya? Estas corrientes van a ser las que van a empujar a las placas. Entonces, por eso es que las placas también se desplazan, ¿correcto? Se desplazan, digamos, pues, a una distancia muy corta. En promedio, de 3 a 4 centímetros durante el año. ¿Ya? 3, 4 centímetros, más o menos así. ¿No es así? Ya. Estamos hablando de placas gigantescas, ¿sabes? O sea, 3 centímetros, que se muevan 4, que se muevan 9 centímetros, es una distancia insignificante para tremendo tamaño, ¿sí o no? De placas. Pero sucede, pues, que es lo suficiente como para generar definitivamente la formación de nuevas estructuras. Claro, progresivamente, ¿ya? Entonces, si me preguntan a mí, ¿por qué se desplazan las placas tectónicas? La respuesta es por las corrientes convectivas que ocurren en el manto superior. Ahí estaría la respuesta, ¿ya? Y esto es importante porque gracias a esta teoría se pudo entender por qué los continentes se separaron, ¿no? Recuerden ustedes que hay una teoría que dice que hace millones de años atrás todos los continentes estuvieron unidos, ¿sí? Formando un solo megacontinente llamado la Pangea, ¿no? Luego ese megacontinente empezó a ¿qué? A fracturarse y los continentes empezaron a separarse. Entonces, con esa teoría que yo les estoy explicando, se entiende
¿Qué fue lo que provocó ya la separación de los continentes? ¿No? Las continentes se fueron separando debido pues a la separación, al desplazamiento de las placas tectónicas, que se mueven, vuelvo a repetir, por las corrientes convectivas. Entonces ahí yo estoy haciendo uso del principio de causalidad, ¿ya? Porque no solo describo el hecho o fenómeno geográfico, sino estoy explicando por qué ocurre. ¿Correcto? Miren otro ejemplo por aquí, ¿no? Dice, los restos de conchas marinas en la cima de una montaña nos aportan una prueba del origen marino de la misma, así como su ubicación en el borde de la zona de choque de una placa oceánica y otra continental nos explican cómo ascendió. Claro. A ver, coméntenme, ¿cuántos de ustedes han subido a un cerro? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes, ¿no? En algún momento, de repente, visitando a alguien, ¿no? Quizás de paseo, no sé, ¿no? Ahí está. Ahí, por ahí ya levantó uno. Ya. Ahí está, muy bien, ¿no? Yo recuerdo, miren, de niña, sí, imagínense, no los recuerdos que yo tengo, de hace pues, unos 40 años atrás más o menos. Yo recuerdo de niña, chicos, subir, ¿no? A un cerro que estaba cerca de mi casa. Y ese cerro estaba deshabitado. Había casas así en la falda, en la parte baja, pero de ahí, ¿no? Hacia arriba todo era deshabitado. Entonces, de niños pues éramos nosotros muy traviesos, curiosos como todo niño. Entonces nos juntábamos grupitos así de vecinitos, ¿no? De familia también, ¿no? Primitos, qué sé yo, y nos íbamos hacia la parte alta del cerro. Bueno, no tan alta, no llegábamos nunca a la cumbre, pues enorme era, ¿no? Pero por lo menos de la mitad un poquito más el cerro, ¿no? Y yo recuerdo que cuando subíamos a esas partes, había conchitas marinas. Miren, ¿ah? Había conchitas, restos, ¿no? De caracoles marinos incluso. Y nosotros jugábamos a ver quién recolectaba más. Imagínense, ¿no? La inocencia de ese, cuando no había internet y todos éramos felices, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Que, claro, en tu inocencia, en tu niñez, pues tú no sabes, no puedes explicar a qué se debe eso, ¿no? Pero ya, ¿no? Más adelante, cuando uno empieza a revisar, ¿no? Información correspondiente, ¿no? A estos temas, entonces encuentra de que esos restos, esas conchas marinas, esos restos, ¿no? De animales marinos que podemos encontrar en un cerro, en una montaña, ya son evidencia, ¿no? De que alguna vez esa parte del relieve había sido parte del fondo marino, imagínate tú, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos explicando, ¿no? Algo, ¿no? ¿Por qué encontramos conchas marinas en la parte alta de los cerros y las montañas? Respuesta, porque alguna vez esa zona fue parte del fondo marino. ¿Ya? Ahí está el principio de causalidad, ¿correcto? Por eso es importante que también lo utilicemos al momento de realizar, ¿no? La ciencia geográfica, ¿ya? El tercer principio que nosotros vamos a mencionar es el principio de actividad, ¿correcto? Este principio fue propuesto por el francés Jean Brun, quien consideraba que el paisaje geográfico, ¿ya? El paisaje estaba en permanente transformación, cosa que nosotros hemos dicho hace un ratito, ¿no? O sea, hemos estado en la primera parte de la clase hablando, ¿no? Sobre el espacio geográfico y cómo cambia con el tiempo y eso, ¿no? También sostiene que los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación, ¿ya? Y que los agentes que van a generar dicha modificación, como lo dijimos también temprano, pueden ser tanto el hombre como también la misma naturaleza, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Fíjense ustedes aquí, ¿no? En esta imagen, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ya la ciudad de Lima en los últimos tiempos, ¿no? Hay un video que circula sobre Lima en los años 40. No sé si ustedes lo han visto. Un video que lo he visto yo en Facebook, también está en YouTube, ¿no? No sé si ustedes, a ver si me comentan, han visto un video cortito en donde circula imágenes, videos, o sea, miren, videos grabados en 1940 en Lima. Y era una Lima distinta, una Lima pequeña, con poca población, ¿no es verdad? Una Lima, pues, que no tenía tanta informalidad, tanto desorden, ¿no? Como hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se enfoca la Plaza San Martín vacía, la Plaza de Armas igual, ¿no es verdad? Las principales vías, ¿no? Las autopistas de ese tiempo, igual con poco transporte, ¿no? Pasaron
pasaron más de 50 años y pasaron más de 50 años, miren, y todo cambió, ¿no? Los cerros mismos, ¿no? Creo que yo les comenté eso la semana anterior, cuando les dije, ¿no? La primera vez que yo fui a trabajar por la zona norte de Lima fue en el año 2007, ¿no? Imagínense, estoy hablando de hace 15 años atrás. 15 años que han transcurrido rapidito, ¿no? 15 años más tarde, yo vuelvo por la zona y todo ha cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Por ejemplo, en el caso de los cerros, hay más casas. Así como ven ustedes acá, ¿no? Hasta las partes altas, en realidad. Profesor, ¿y por qué cambió? No, pues porque la misma necesidad de la población hizo que ellos se instalaran en las zonas altas, ¿no es verdad? Pero que también al instalarse en estas zonas enfrentaran problemas, ¿no? Como, por ejemplo, la falta de los servicios básicos, como son agua, desagüe, incluso luz. ¿No es así? Mucha gente espera que vengan esos camiones cisternas con agua, ¿no es verdad?, para poder comprarlo. Eso pasa en muchas partes de Lima, chicos, no hay que ir a otro lugar de nuestro país, sino aquí, a unas cuantas horas de repente donde tú vives, ¿no? En la parte alta de los cerros la gente está esperando, ¿no? Con sus recipientes, ¿no? Sus cilindros, qué sé yo, para comprar agua, porque no hay de otra. ¿No es así? Entonces, a través del principio de actividad, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que con el paso del tiempo, la ciudad de Lima ha ido cambiando, ¿no? Ha ido aumentando su población, han ido incrementándose el número de viviendas, pero también ha ido aumentando los problemas sociales, como el desempleo, el subempleo, ¿no? La delincuencia, por ejemplo, que se ha vuelto mucho más aguda en estos últimos tiempos tras la pandemia, ¿no es verdad? Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo la situación va cambiando, ¿ya? Ahí está. Ese es el principio de actividad. ¿Correcto? El otro principio es el principio de relación o también llamado conexión. ¿Ya? Este principio, ¿qué es lo que va a sostener? Bueno, también es planteado por el francés Jean Bruns. Y sostiene que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados con otros hechos o fenómenos geográficos, ¿ya? Y que por lo tanto tienen que ser estudiados así, tomando en cuenta las múltiples relaciones que puede existir entre ellos y también su interdependencia, ¿ya? Por ejemplo, a ver, profesora, un ejemplo de, a ver, miren, aquí este es un buen ejemplo del principio de relación. Dice, la pregunta, ¿qué relación existe entre la corriente de Humboldt con las condiciones climáticas de la costa centro-sur del Perú? A ver, ¿cuál es la relación entre la corriente peruana, también llamada Humboldt, con el clima de la costa, por ejemplo, de Lima? A ver, ¿quién me podría decir? A ver, chicos, pregunta. Número 1, ¿cómo es el clima de Lima? Lima tiene un clima subtropical árido. Pregunta, chicos, ¿en Lima llueve? ¿Llueve? No, No. En Lima caen garúas, lloviznas, ¿no? ¿En qué temporadas del año caen garúas y lloviznas? ¿En verano? en el invierno. En el invierno, muy bien, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, ¿y por qué tiene esa condición? ¿No? Entonces, ahí podríamos encontrar algo muy importante, ¿no? Que el clima de Lima guarda relación con, por ejemplo, el fenómeno del afloramiento y las corrientes, principalmente la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente de aguas frías que se desplaza por el mar peruano, ¿correcto? Y esta corriente, chicos, va a ir de sur a norte. Entonces, va llevando consigo aguas frías. Súmale a eso el fenómeno del afloramiento, que consiste en el ascenso permanente de las aguas profundas y frías del mar peruano, ¿no? O sea, las aguas que están abajo siempre están ascendiendo. ¿Por qué? Porque los vientos alisios soplan sobre el mar, ¿no? Se llevan, o retiran, mejor dicho, las aguas superficiales del mar, ¿no? Y por eso es que ascienden las aguas profundas que son frías. Entonces, esa frialdad del mar peruano, muchachos, ¿ya? Generado por la corriente y el afloramiento que les estoy comentando, ¿ya? Va a provocar que, como el mar siempre está frío, entonces aquí no se pueda producir la evaporación. Entonces, como no hay evaporación, ¿no? No se forman nubes grandes, como las de la selva, las de la serranía, por ejemplo, las de la costa norte.
Y por lo tanto, como no se forman nubes, pues lógicamente lo que va a ocurrir es que se va a generar ahí, una situación de escasez de lluvias, ¿no? Entonces, la característica de clima seco, ¿no? Árido, desértico, al igual que su territorio, ya, tiene que ver con la corriente de Humboldt y el afloramiento. ¿Ya? Entonces ahí estamos estudiando dos hechos o fenómenos geográficos y su vinculación y su interdependencia. Por esa misma razón, chicos, por ejemplo, el Estado peruano, cuando se asigna, ¿no?, el derecho de protección sobre el mar peruano, el Estado peruano, miren lo que dice, uno de los argumentos para que se decrete, ¿no?, pues la soberanía del Perú sobre el mar, ya fue de que el mar peruano y sus características determinan las condiciones de vida en nuestro territorio. Entonces, si el mar es alterado, esas condiciones de vida también van a ser alteradas. Por lo tanto, al declarar al Estado peruano soberano sobre 200 millas, eso implicaba que tenía que proteger al mar a través de sus leyes. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros vemos, miren, la importancia que tiene pues el mar y las condiciones, ¿no? Pues de otros fenómenos geográficos que hemos mencionado. ¿Ya? Ese es el principio de relación o conexión. El principio de comparación planteado por Carl von Ritter, ¿ya? Nos dice que se deben establecer semejanzas y diferencias entre distintos hechos o fenómenos geográficos, ¿ya? ¿Para qué tenemos que hacer eso? ¿Para qué tenemos que compararlos? Para que así podamos, pues, individualizar o generalizar las características que estos presentan, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando es lo siguiente. Vamos a hacer una comparación entre el mar peruano, cuya imagen vimos hace un rato, y el mar Mediterráneo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en primer lugar, que el mar peruano forma parte del Océano Pacífico, del Gran Océano Pacífico, y el mar Mediterráneo forma parte de lo que sería, pues, el Océano Atlántico. Primera diferencia. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia? Que el mar peruano es un mar epicontinental, que quiere decir es un mar abierto, ¿no? Que se integra completamente con el Océano Pacífico. En cambio, el mar Mediterráneo, ¿no?, es un mar cerrado, ¿no?, que se conecta con el gran océano Atlántico a través de lo que sería, pues, el estrecho de Gibraltar. ¿Correcto? Está acá, en esta partecita. Lo vamos a ubicar acá, en esta partecita que estoy. Aquí hay un estrecho, ¿ya? Por ahí se conecta el Mediterráneo con lo que sería, pues, el océano Atlántico, ¿ya? Otra característica. El mar peruano baña las costas de nuestro país, de un solo país. El mar Mediterráneo baña las costas de varios países que forman parte, miren, de Europa, ¿no? Asia, como ustedes están viendo acá, y también África. ¿No es así? Otra característica importante, el mar peruano es considerado como uno de los más ricos del planeta, ¿no? Y el mar Mediterráneo es considerado como el mar más comercial del planeta, ¿no? Entonces ahí miren lo que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo una comparación y hemos señalado las diferencias, ¿no es así?, que hay entre estos mares, ¿ya? Entonces, a través de estos principios, muchachos, nosotros muy bien vamos a poder, ¿no?, distinguir la importancia que tiene cada hecho o fenómeno geográfico. ¿Ya, muchachos? No se vayan a olvidar entonces de que la geografía utiliza estos principios para poder estudiar de manera mucho más completa, ¿no?, y bajo, ¿no?, una perspectiva científica, ¿no?, a los hechos y fenómenos geográficos, ¿ya?